Dios les bendiga. Es un placer estar aquí una vez más en Los Algodones, Misión Casa de Oración. Pues vamos a continuar con nuestra serie que se llama Las Parábolas en la Biblia. Ya vamos en el tema número 26, hermanos. Ya rápido que está avanzando, ¿verdad? La parábola que vamos a estar aprendiendo hoy se llama la parábola del buen samaritano. Amén. Yo le voy a pedir que hagamos una oración antes de iniciar. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias Dios, que aquí estamos una vez más, Señor. Hemos venido a escuchar de ti, Señor, ya te adoramos. Ahora queremos aprender de tu palabra, Señor, para poderla aplicar en nuestras vidas. Y así, Señor, va a parecernos cada vez más a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que me des el denuedo y una gotita de tu gracia, Señor, para poder compartir tu evangelio, Señor. Y que usted prepare los corazones de mis amados hermanos y de las personas que van a estar escuchando esta enseñanza, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas y den fruto a su tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Quiénes eran los samaritanos, mis hermanos? Pues la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenían, había contienda, riñas entre judíos y samaritanos, que no se llevaban. En ese dichoso encuentro donde tuvo nuestro Señor Jesucristo con una mujer que la Biblia la llama como la samaritana, ¿verdad? Miren, los samaritanos son un antiguo grupo étnico y religioso descendiente de las tribus de Israel. Históricamente surgieron tras la caída del reino del norte, mezclando su herencia israelita con otros pueblos asirios. Cuando llegó el rey asirio y conquistó ahí, pues llevó cautivo a Israel y luego introdujo a personas asirias y se hizo una mezcla entre israelitas y entre ellos, y esos son los samaritanos. Eran rivales religiosos entre samaritanos y judíos, dado que rechazaban el templo de Jerusalén y tenían su propio lugar sagrado en el monte Gerizim. Tras la conquista de Asiria del norte de Israel, parte de la población local se mezcló con colonos extranjeros. Por ello los judíos ortodoxos los consideran impuros a los samaritanos o como herejes. Aunque adoraban los samaritanos al mismo Dios que los judíos y aceptaban la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, rechazaban a los profetas y al resto de las escrituras judías. Su centro espiritual y religioso era el monte Gerizim, ubicado en la región central de Samaria, donde construyeron su propio templo. Y pues sabemos que en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, la enemistad entre ambos pueblos era profunda. Por esta razón, la famosa parábola del buen samaritano resulta tan impactante para un judío, ya que muestra a un miembro de este grupo de los samaritanos, un marginado, actuando con compasión, rompiendo así los prejuicios de la época. Y hoy vamos a aprender qué es lo que el Señor quería enseñar con esta parábola. En primera instancia, pues con los fariseos que estaba hablando, con ese maestro de la ley, con los que estaban a su alrededor, y también qué nos quiere enseñar a nosotros el Señor. Amén. Vamos con los 3 famosos puntos: el porqué de la parábola, la explicación de la parábola y la aplicación de la parábola. Pero ahora vayamos a la lectura de la palabra de Dios. Lucas 10, del 30 al 37. El Evangelio según Lucas, capítulo 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue motivado a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo:
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Primer punto, el porqué de la parábola. La intención de las parábolas, mis hermanos, son enseñanzas contadas o expuestas a manera de historias, de hechos reales. Y Jesús siempre las usaba en unas ocasiones para enseñar al pueblo sobre algo, pero también las enseñaba para corregir a aquellos que estaban en el error, como esos fariseos que eran orgullosos, que eran amadores de sí mismos y que no sentían ningún amor por los demás. Por esos maestros de la ley, esos intérpretes de la ley que solamente tenían en sus amistades a los más cercanos, y de ahí fuera los demás, como los gentiles y pecadores, simplemente eran personas ya desechadas por Dios, según ellos. Y es por eso que nuestro Señor Jesús empieza y ve la necesidad de contarles esta parábola a los samaritanos. En esta parábola la encontramos en el capítulo 10. ¿Y qué estaba pasando antes de que Jesús contara esta parábola? Jesús nos cuenta el contexto, que había mandado a 70 discípulos a predicar sobre el reino de Dios, que predicara sobre la venida de Mesías, quien sería Jesús, quien dieran sanidades y hablaran a las personas. Y las personas que creyeran pues iban a convertir a Jesús. Más adelante nuestro Señor Jesús habla sobre los famosos ayes, sobre aquellas ciudades que eran incrédulas, que no aceptaban a Jesús como su Mesías, sino simplemente como un maestro, como muchos más. Y no, como no era el Mesías que ellos buscaban, no le aceptaban. Y Jesús entonces empieza a decirles que van a tener dolores, que van a ser desechadas. Más adelante, en el contexto sobre esto, Jesús se regocija porque los que eran entendidos, los que eran aplicados, los que eran estudiados, los maestros de la ley, tenían cubiertos los misterios del reino de Dios. Mas sin embargo, a los niños, a los que no eran instruidos, de grandes, a los que eran desechados, los pobres, eran quienes entendían las parábolas, el mensaje que Dios tenía. Pero ya en el verso 25 de Lucas 10 se ve como un intérprete de la ley quiso probar a Jesús. Y ahí empieza el porqué de la parábola. En Lucas 10, 25. Vamos a ver cómo es que Jesús quiso hablar sobre esta parábola. Mire lo que dice. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si él lo anhelaba a un judío, era tener la vida eterna, estar con Dios. Mire, en realidad no se sabe exactamente por qué motivo fue que este intérprete le preguntó a Jesús esto. Sabemos que para probarle, pero no sabía cuál era la intención de probar a Jesús, tal vez para saber si Jesús realmente era un maestro que sí conocía, o para ver si Jesús sí opinaba como él mismo, como el intérprete de la ley. No se sabe. Alguien dijo esto sobre el intérprete de la ley. Dice: un experto en las enseñanzas de la ley de Moisés. Probablemente no fue sincero en su pregunta. Estaba intentando atrapar al Salvador, ponerle en un apuro. Quizá pensaba que el Señor iba a repudiar la ley. Para él, Jesús era únicamente un maestro y la vida eterna era algo que podría ganarse o merecerse. Eso fue lo que dijo un comentarista. Pero otro dijo esto: mire, el abogado, es decir, el intérprete de la ley, era un experto en el mosaico judío y la ley rabínica, probó a Jesús. Dice que la idea detrás de la antigua palabra griega para probarle no es necesariamente mala. Esta pudo haber sido una pregunta sincera de un buscador sincero.
Mas sin embargo sabemos que no tenía idea quién era el prójimo, ¿verdad? Hubiera sido sincera la pregunta o no, no tenía idea. Pero Jesús, nuestro Señor, Él siempre escudriña y conoce las intenciones de los corazones, de nuestros corazones. Y Él sabe el motivo de la pregunta. Y en el 10:26 nuestro Señor Jesús le contesta con otra pregunta. Lucas 10:26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que nuestro Señor prácticamente le decía a este hombre: ¿eres tú intérprete de la ley y no sabes qué dice? Es decir, ¿qué está escrito en la ley? Este intérprete era estudiado en la ley y él era el encargado de que interpretar, exponer las escrituras. Es decir, que él tenía una idea y profunda y clara idea, de lo que, cómo él encarnaría la vida eterna. Él lo sabía. Pero ¿por qué preguntarle a Jesús? Para probarle, dice la escritura. Rápidamente el intérprete contesta y muestra orgulloso sus conocimientos sobre qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Y en el Lucas 10:27 contesta el intérprete de esta manera. Dice Lucas 10:27: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta para conseguir la vida eterna, según el intérprete de la ley, era amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con las fuerzas de nuestras vidas estuvieran alineadas a la voluntad de Dios, pero que también amar al prójimo, sentir un profundo amor por el prójimo. Bueno, este intérprete de la ley sabía que amar a Dios era obedecer sus mandamientos. Y el amarle con todo su corazón era rendir su voluntad a Dios. Según el maestro, el intérprete, él era perfecto en su conocimiento sobre cómo heredaría la vida eterna. Y según él, ya la tenía ganada la vida eterna. Según él estaba haciendo esto, cumpliéndolo en su vida. Mas sin embargo, este intérprete no tenía ni la mínima idea de quién era su prójimo. Según él amaba a su prójimo. Jesús le responde a este intérprete en Lucas 10:28. Lucas 10:28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué el Señor le dice: haz esto y vivirás? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque no lo estaba haciendo. Ni a amar a Dios con todo su ser, ni al prójimo. Porque si él decía amar a Dios con todo su ser, entonces amaría a su prójimo. Pero si le faltaba el segundo mandamiento, no estaba cumpliendo el primero. Es decir, aunque fuera intérprete de la ley, estaba reprobado. Este hombre quedó expuesto por su conciencia a través de las palabras de Cristo y se dio cuenta que no estaba capacitado para obtener la vida eterna, porque le faltaba amar a su prójimo. Entonces, este intérprete de la ley ahora, mire, ya avergonzado, porque quedó expuesto de que no cumplía la ley, él, para justificarse, hace otra pregunta. Lucas 10:29. Perdón, como que me ando raro de la garganta. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿y quién es mi prójimo? ¿Hacia quién debo de amar? Mire, para los fariseos su prójimo se limitaba a un grupo exclusivo de personas, como sus familiares. Los fariseos ellos enseñaban que el prójimo se limitaba estrictamente a sus compatriotas judíos y a los prosélitos, que eran personas de otras naciones convertidas al judaísmo. Ellos excluían por completo a los gentiles, a los samaritanos y a los pecadores o marginados de su propia sociedad. Para ellos, el prójimo era alguien de su misma clase y religión que cumplía con las estrictas reglas de pureza ritual, de apariencia, lo que hacían los mismos que ellos, lo que les seguían el rollo, lo que hacían lo que ellos decían, los que les agradaban. Para ellos ese era su prójimo. Consideraban a los extranjeros como las personas impuras e indignos de su amor o compasión. Solamente a los que conocían eran su prójimo. Por ello, nuestro amado Jesús se vio obligado a compartirle esta parábola. Ese fue el porqué de la parábola. Porque este fariseo le preguntó, y según él tenía ganado la vida eterna y sabía que debía de amar a su prójimo, pero no sabía quién era su prójimo. Y Jesús se lo quiso mostrar, tanto para dar una lección a él, ¿verdad? Y él pudiera pues arrepentirse y ahora sí amar al prójimo. Y tanto para enseñarle a todos los demás y enseñarnos a nosotros mismos. Este fue el porqué de la parábola. Ahora vayamos a la explicación de la parábola. Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, que no estaba totalmente muerto, estaba malherido, agonizando. Historiadores dicen que el camino de Jerusalén a Jericó era infame por el crimen y el robo. No les sorprendió a los oyentes de Jesús que él estableció la historia en este camino en particular. ¿Por qué? Porque ahí había mucha violencia. Se escondían y a los que iban caminando los acechaban. Y la gente que viajaba de Jerusalén a Jericó por lo general no iba sola, iba acompañada. Por algún motivo este hombre tuvo que ir solo. Y ahí fue donde los ladrones se aprovecharon, ¿verdad? Y pues le robaron. Este hombre se presume y estudiosos dicen que era judío, el que fue herido. Allí estaba ya el hombre inconsciente, ya medio muerto, sin esperanza de nada. Él por sus propias fuerzas ya le era imposible salvarse. Ya dependía de la compasión de alguien más, de un viajero que pasara por ahí, alguien que le tendiera la mano. Él, para salvarse, ya no podía hacer nada. Sus heridas le impedían caminar, levantarse. Por más que se esforzara, no podía él ir a buscar un doctor. Alguien tenía que llevarlo. Además, ni aunque pudiera caminar, se había quedado sin nada. ¿Cómo pagaría sus curaciones? Ahí quedó este hombre, a merced de los animales, de todo lo que le pudieran hacer daño. Este podría vivir solamente si alguien otorgaba ayuda. Dice la parábola que aconteció en el 31, dice de Lucas 10:31, dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿verdad? Yo creo que cuando esta persona, cuando miró que venía el sacerdote, tal vez dijo: ya la hice, es un sacerdote, es un representante de Dios, me va a ayudar.
Mas sin embargo, dice la parábola, nuestro Señor Jesús dice que mirándole hacia abajo, se fue de largo, lo ignoró, se alejó. ¿Qué función tenía un sacerdote? Él hacía que la gente fuera a Dios. Era el puente de Dios, era el intermediario entre el hombre y Dios. Además eran los encargados de hacer los sacrificios. Un sacerdote era la imagen de Dios en la tierra, representaba a Dios. Y por ello este hombre seguramente esperaba misericordia de algún líder religioso, de un sacerdote. Mas la parábola dice que no fue así. No recibió la misericordia de ese sacerdote. Simplemente lo vio y se fue. Y ahí entre esos sacerdotes entraba el intérprete de la ley. Él sabía que también se estaba refiriendo a él, a personas como él. Después van pasando por ahí el Kevin, el Shui y la Ani, un grupo de levitas. Iban pasando por ahí, iban con la guitarrita, ¿verdad? Ahí con los chinos de la Ani para todos lados y el Kevin ahí. No es cierto. Bueno, en el 10:32 dice: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Este hombre, al ver al levita, sabía que tenía la función también de servir en el templo. Tenía la función de ayudar en el templo y también un representante de Dios. No solamente ellos cantaban, no solamente tocaban, no solamente adoraban, sino eran personas que cuidaban las puertas del templo. Había guardia del tesoro del templo, limpiaban, ¿verdad? Entre tantas cosas. A lo mejor dijo este hombre: este sí está fuerte, este sí me carga y me lleva, y no es sacerdote. Pudo haber dicho: a lo mejor el sacerdote no me quiso cargar porque lo puedo hacer inmundo si es que llego a morir, pero este levita seguro y me lleva. ¿Y qué cree que pasó? Lo miró igual, era un levita con corazón fariseo. Se fue de largo, se alejó. Hasta aquí estamos viendo los servidores y los ministros, los que representan a Dios, dejando tirado, medio muerto a este hombre sin mostrar compasión. Muchos esperaban que un descendiente de la tribu de Leví, quien fue elegida por Dios para el servicio, fuera capaz de cargar a este hombre. Pues no fue así. Ninguno de los que deberían mostrar misericordia a la humanidad, a las personas, le ayudó. Nadie. ¿Por qué habrá sido? ¿Por sus ropas blancas? ¿Porque se iban a ensuciar? Porque tal vez me inculpen y piensen que yo lo maté, o que no quiso gastar en curarlos, o tal vez iban hacia el servicio y se les hacía tarde, porque primero hay que servir a Dios en la iglesia que ayudar a alguien. No explica cuál fue el motivo, simplemente la actitud, la cual fue ignorarlo e irse de largo. Eso fue lo que hicieron. Pero de repente dice la palabra de Dios en Lucas 10:33 que pasó un hombre quien menos esperaba. Pasó un hombre por allí, de la región de Samaria, un hombre impuro, un hombre vil, un perro le llamaba un judío a un samaritano, uno sin gracia. Tal vez, mire lo que dice, vamos a leer primero lo que dice. Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Usted cree que este hombre pasara por ahí y nada más para ayudar a la gente? ¿Usted cree eso? No,
Él tenía asuntos que hacer, tanto como el levita, tanto como el sacerdote, pero él se detuvo por este hombre que ni lo conocía. Por este hombre, pues que eran considerados su enemigo. Pero él fue movido a misericordia. Un samaritano era algo desagradable para un judío. Pero este hombre pagano mostró algo que los religiosos y elegidos y ungidos de Dios no mostraron: misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque no la conocían. Tantos como los sacerdotes, como los levitas, como los fariseos, como los saduceos, no conocían la misericordia para nada. No sabía qué significaba eso. Y además, si llegaron a entender algún entendimiento de la misericordia, ellos decían que solamente era para Israel, no para otra nación, solamente para ellos, porque hasta ahí era limitado su conocimiento sobre el prójimo. Y quién sabe si este hombre ya estaba inconsciente. Quién sabe si este hombre, viendo que le ayudaba a un samaritano, le hubiera repudiado: mejor déjame morir, ¿verdad? O sea, no, ni agradecerle. Quién sabe, solamente estoy especulando. Pero este hombre fue movido a misericordia y le ayudó. Fue movido a compasión. La misericordia es ayudar a quien sea, sin ver quién es, sin que se lo merezca, solamente por ayudar. Eso es misericordia. Es cuando se te da algo que no te lo mereces, cuando se te da lo que no has ganado. Y un judío no había ganado la ayuda de un samaritano. Al contrario, puros desprecios, puros pleitos. Y es por eso que se le llama compasión, porque no se la merecía, pero se la dio, algo gratis. En este caso, se salvó gratis por la misericordia, porque el samaritano fue movido a compasión. Todavía no solamente lo llevó, lo puso en su carruaje, o digamos su caballo, su Mercedes-Benz personal. Ahí lo puso y lo llevó. Esto nos dice que él tuvo que bajarse, él tuvo que caminar para que su bestia cargara a la persona. Todavía llegó a ese lugar donde él le vendó, donde él le curó, le untó vino y aceite para que sanaran sus heridas, pero él tenía que hacer algo, pero no lo quiso dejar ahí. Él fue y se encargó y vio porque él siguiera con las curaciones, y pagó 2 denarios, 2 días de salario, los pagó. Mas todavía le dijo al de la casa: si tú llegas a gastar otra cosa, no sé si le da gripa, no sé si pues le salga un golpe interno y no te alcance el dinero que te dejé, yo voy a volverme, dice, yo soy de este lugar y tengo que volver a pasar por aquí y te voy a preguntar por él, y si gastaste más, te pago más. A lo mejor ya no tenía más que 2 denarios, iba a conseguir más porque tal vez iba a vender algo de negocios y de regreso le pagaría. Es decir, este samaritano quería realmente que este hombre se salvara y se sanara. Eso es compasión. No solamente le importaba en el momento que lo llevó, sino cuando no iba a estar. Él miraba por el bien de él. Y los fariseos no. Ellos no se preocupaban ni por las personas que iban a la sinagoga. Decían que los amaban, mas sin embargo eran estrictos. Les ponían cargas que lejos de acercarlos a Dios, los alejaban. Les ponían cargas que lejos de mostrarles el amor al prójimo, les mostraban nada más
cómo dejar ahí para que ellos se siguieran enriqueciendo. Lejos de amar al prójimo, simplemente lo molestaban, los torturaban, ataban cargas, leyes, rituales que los hacían más impuros, lejos de acercarlos a Dios. Pero este samaritano, uno que tenía religiones mezcladas, que adoraban a Jehová Dios, pero también a otros dioses, ¿cómo este hombre pudo tener compasión por alguien que lo despreciaba y no conocía a Dios completamente? Y cómo alguien que sí conocía a Dios, alguien que oraba, alguien que estudiaba, alguien que predicaba, alguien que tocaba, no tuvo misericordia de este hombre. En el 10:34 y 35, ya lo dije ahorita, pero vamos a leerlo. Lucas 10:34 y 35 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Seguramente hasta este punto, lo que estaba escuchando el intérprete de la ley, ya había entendido quién es el prójimo, y ya se había dado cuenta que él no amaba al prójimo, y que ya estaba él reprobado ante Dios, y por ende no podía obtener la vida eterna. Y es allí cuando nuestro amado Señor le pregunta a este intérprete. Ya puedo imaginarme al intérprete al principio, ¿verdad?, muy orgulloso, conocedor de la palabra, diciéndole a Jesús lo que se debe hacer para obtener la vida eterna, con el rostro erguido y sonriente. Pero a este punto, con los ojos al suelo, con desesperación, incluso enojado, porque se dio cuenta que estaba quedando avergonzado, su corazón lo estaba delatando. Jesús le pregunta al intérprete, Lucas 10:36 y 37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contestó el intérprete, y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley salió confrontado por la palabra de Jesús y había entendido que no cumplía la ley de Dios. Quedó avergonzado, no amó al prójimo. Se dio cuenta que su reducido círculo de los prójimos no estaba completo, que su prójimo era todo ser que respirara, de toda nación, de toda lengua, de toda clase, desde ricos hasta pobres, desde un adulto mayor hasta un niño. Se dio cuenta que no amaba al prójimo. Así fue como este hombre quedó avergonzado y aprendió sobre quién es su prójimo. Y con esto nos pasamos al tercer y último punto, la aplicación de la parábola. ¿Cuántos servidores hay aquí? Levanten sus manos. No, pues la mayoría, ¿no? ¿Cuántos ministros? ¿Sacerdotes? Todos, hermanos, somos... ¿No creen en Jesús? ¿Sí? Miren lo que dice 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9.
Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros prácticamente tenemos la función del intérprete de la ley, tenemos la función de aquel sacerdote que pasó de largo, tenemos la función de aquel levita que pasó de largo, tenemos la función de ser los representantes de Dios en esta tierra y por ende los encargados de mostrar misericordia, amor. ¿Acaso nosotros somos como ese intérprete de la ley? ¿Acaso somos como ese sacerdote? ¿Acaso somos como ese levita que solamente amamos, cuidamos y velamos por nuestra familia? ¿Consideramos el prójimo nada más a los que vienen a la iglesia? Así será. Yo he conocido hermanos que le reducen a un grupo exclusivo a su prójimo. En una ocasión, hermanos, habíamos salido de la primera iglesia un grupo pues estábamos jóvenes todos, aunque ya éramos padres. Y se creó una amistad, pues muy, muy fuerte entre todos. Éramos como 4 familias. Pero de repente surgió algo. Dos hijos de diferente familia. Uno ya era como de unos 15 años y el otro era como unos 8 años. Estuvieron jugando y por accidente o qué sé yo, el mayor lastimó al pequeño. Los padres tuvieron rencilla. Hey, cuida a tu hijo, están jugando. No, pues repréndelo, quiero que le digas algo, pero ¿por qué si están jugando? Ahí hubo una grieta entre la amistad. Nosotros quisimos arreglar las cosas entre ellos, que se acercaran. Y hablamos y le decíamos al que tenía más conocimiento de Dios: ahorita andan los caminos del Señor y creo que está bien por su misericordia. Pero en ese caso, él decía: algunos son mis mejores amigos, otros solamente son mis hermanos. Así que a él lo considero nomás mi hermano, no mi amigo íntimo, no mi hermano y mi amigo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ya no están cerca? No, ya no quiero aquí. No, ya como que no. Oye, pues debes de amarlo, es tu prójimo. Ay, mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Decía, dando a entender que su prójimo solamente era a los que estaban aquí como sus mejores amigos, no el otro, que desgraciadamente el otro pues ya no está en los caminos del Señor. Así que no era su prójimo, aquel con el que peleó. Hermanos, ¿tú tienes rencillas con alguien? ¿Has peleado con alguien en tu familia? ¿Has peleado con algún hermano de la iglesia? ¿Con tu padre? ¿Con tu hermana? ¿Con tu madre? ¿Con tu hermana? ¿Qué has hecho? ¿Como el sacerdote pasas de largo? ¿Como el levita? ¿No te importa los sentimientos de él? ¿No haces a un lado la ofensa y perdonas? ¿No muestras el amor al prójimo? ¿Cómo eres, hermano? Familias divididas por falta de amor al prójimo, y nosotros somos los representantes de Dios. El segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos debe de dar una clara idea de lo que es tener misericordia por los demás. Todas las cosas que nos causan dolor, no las hagamos al prójimo. Si tenemos hambre, nosotros nos damos de comer. De la misma manera, si vemos a alguien con hambre, debemos de ser movidos a misericordia y ayudar. Mira, hermano, no tengo mucho, pero mira, te comparto, porque te miro ahí que estás batallando, así como la otra persona que estaba medio muerto, ¿va? Te miro que apenas andas, que mira a tus hijos con hambre, ahí te va. Hey, miro que te hace falta una refrigeración, yo tengo una, te la voy a prestar. No, hermano, regálela. Los mundanos hacen eso, prestan y se la regresan.
Sea movido a misericordia. También conocí a un hermano que decía, te la presto cuando daba algo. Y yo decía, qué difícil le es a alguien desprenderse de sus cosas que le costaron por ayudar a alguien. Si usted tiene la oportunidad, mi hermano, ayude, regale, haga tesoros en los cielos. Si le prestó a un hermano, regáleselo, hermano. En una ocasión estaba el pastor Chuy, recuerdo, en una conferencia estaban, y a él le tocó hablar una enseñanza sobre perdonar las deudas. Y él empezaba a decir que hermanos, perdónense las deudas, ama al prójimo, y que allí muchos empezaron a perdonar las deudas. Pero dice que cuando se acabó la predicación, él iba saliendo y que se encontró a uno que le debía como 10,000 pesos. Dice, ¿qué creen que hizo? Le perdonó la deuda. El pastor Shui le perdonó la deuda al que le debía. Hermano, perdonen la deuda. No solamente las monetarias, ¿verdad?, sino las ofensas que nos hacen. Sienta compasión por su hermano que apenas va, que no puede salir adelante. Muestre el amor de Jesús. La persona que estaba en el suelo era judía, se dice. Un samaritano lo ayudó. Nosotros, pues somos pueblo de Dios, ¿verdad? En teoría representaríamos a los judíos. Pero podemos ayudar a un samaritano, a una persona que no conoce de Dios, a ese vecino que tanto le da lata, que tanto le molesta a la vecina, que es más chismosa que la voz de la frontera. Ame, platique con ellos, muéstrele a Jesús, primero con su manera de ser y luego con sus palabras. Vea por el bien de sus vecinos. No, si voy aquí me le voy a poner aquí a estacionar, pero le va a molestar, ¿para qué lo hago? Si mira que se le va el bote a un lado de la basura, vaya y póngaselo ahí en su lugar, para que no se le vaya. Muéstrele el amor, sea amable con todos, aunque lo odien y les hagan malas caras. Eso es amor al prójimo, un amor inmerecido, porque habla de misericordia, y misericordia es un regalo que no merecemos. Así nosotros, el amor al prójimo es un regalo que las personas no se merecen, pero nosotros lo damos porque somos hijos de Dios, porque somos representantes de Dios en este mundo, porque debemos demostrar nuestra fe, nuestro amor a Dios con nuestras obras. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, verso 14 al 18, dice lo siguiente, hablando sobre esto, sobre mostrar nuestra fe en las obras que hacemos, en ayudando a los demás. Dice Santiago 2, del 14 al 18: hermanos míos, escuchen, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquel intérprete de la ley estaba mostrando su fe sin obras. Es lo que estaba haciendo. No, yo sé que debo de amar a Dios, yo amo a Dios y esto hago esto y lo otro, aquí así, interpreto la palabra, predico, pero ahí está mi fe. Pero demuéstramelo con tus obras. A ver, ¿qué has hecho por el prójimo?, decía Jesús. Y ahí fue donde no. Mi hermano, ¿tú qué eres? ¿Has mostrado tu fe en obras? ¿Has ayudado a alguien? ¿Cómo somos? Decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero ¿ayudamos a alguien? Joven, ¿cómo eres tú ahí en tu escuela? ¿Muestras tu fe?
De nada nos sirve ser cristianos, hermanos, y decir que tenemos tanta fe para levantar muertos, que tenemos sana doctrina, si no somos capaces de ayudar al que se para en la esquina y no tiene para comer. Aquel drogadicto que está pidiendo un peso, que vas a decir tú que es para la droga, pero tal vez quiera comer. Aquellos hombres que están ahí, que están limpiando vidrios, y dices, está muy entero, que pida trabajo. Tú apoya, ayuda, despréndete, haz tesoros en los cielos, ten misericordia. Tal vez ahí esté, no se lo merezca, tal vez sí pueda trabajar, pero está ahí limpiando vidrios. Tú muestra tu fe por tus obras, tú ama al prójimo. Dios murió por esa persona también. Debemos, con esto nos vamos a dar cuenta a quién debemos de amar. Debemos de amar al prójimo como Jesús amó al prójimo. ¿Alguien sabe cómo amó Jesús al prójimo? ¿O me puede decir el verso? ¿Alguien? Empieza con 3 y termina con 16. Juan 3:16. De esa manera Jesús amó al prójimo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el mundo no habla de la esfera, sino de las personas que a la vez eran el prójimo de Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que unos no iban a creer en Jesús, mas sin embargo, esos que no creían también estaban entre el mundo que Jesús amaba. A ellos también los amaba, por ellos también murió, por los que a Jesús no les agradaba, por los que estaban en su contra, por ellos también murió Jesús. Eran sus prójimos y murió por ellos y los amó. Jesús mostró su amor hasta por el más desdichado, por el más necesitado, por el más rico, por el pobre, por el pecador, por el asesino, por el perfecto, por el orgulloso. Por todos ellos mostró su amor Jesús. Amor al prójimo. Jesús mostró su amor por el prójimo de tal manera que Él amó y murió por aquel que le puso la corona de espinas, por aquel que le clavó la lanza en el costado, por aquel que le clavó entre las manos y los pies, por aquel que le desnudó, por aquel que le azotó, por aquel que se burló de Él. ¿Ustedes creen que se merecía amor esas personas? No. Pero Jesús mostró ¿qué? ¿Qué mostró Jesús? Misericordia. Hermano, ve tú y haz lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. Mostremos misericordia por los demás, por los que no lo merecen. Amémoslo. Porque mira, Jesús murió por el más desdichado y despreciable del mundo, que fui yo, cada uno de ustedes. Porque nosotros conocemos qué hay en nuestro corazón. Mis hermanos no ven lo que yo siento, pero aquí hay cosas oscuras dentro de mi corazón que Dios le llama concupiscencia. Un predicador decía, era mujer, que si ustedes miraran lo negro que hay dentro de mí, esa concupiscencia, no me reconocerían. Todos tenemos maldad en nuestro corazón. Y así Jesús nos mostró misericordia. Nosotros también debemos mostrar misericordia por el prójimo. No solamente de labios como aquel intérprete de la ley, sino con obras. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos. Jesús, hermanos, soportó nuestras debilidades, soportó nuestras maldades. Ahora a nosotros nos toca soportar las debilidades y las maldades del prójimo. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 1, lo siguiente, del 1 al 3. Así que
Los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó en sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. En el contexto habla sobre tener algunas discusiones con algunos hermanos. No busques tú ganar la discusión, hermano. Si miras que ahí alguien está ahí, hable y hable, y que no razona, muéstrale amor. Está bien, dile. Muéstrale amor al prójimo. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Ahora, ¿cómo ser un buen samaritano? Hablando sobre las acciones que este hombre hacía. No el paganismo, no, sino lo que este hizo. Jesús, ¿qué hizo? Amó a todos. En una ocasión se encontró con un publicano, el cual era el más despreciado de todos. Mas sin embargo, Él le mostró misericordia, le mostró amor a ese publicano, a ese desechado por los intérpretes de la ley, a ese condenado por los fariseos, a ese excluido por toda la nación de Israel, a ese traicionero. Jesús le mostró compasión, le mostró amor. Mateo 9:9. Vayamos a la palabra de Dios. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, ya que muchos publicanos y pecadores había, que también habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Escuche, cuando vieron los intérpretes de la ley, cuando vieron esto los fariseos, y dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestros maestros comen con publicanos y pecadores? ¿Por qué lo hace? Si son desechados de la sociedad, ¿por qué está haciendo eso Jesús? Al oír esto Jesús, escuché lo que dijo, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, escuchen, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quiénes debemos demostrar misericordia, mis hermanos? A los pecadores, porque a eso nos ha mandado Dios, a mostrar la misericordia de Jesús para que procedan al arrepentimiento. Háblales de Dios, hermano, a tu familia, a tus papás, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Háblales de Jesús. Debemos de ser misericordiosos como nuestro amado Jesús. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, hermanos, ayudémonos por amor. Eso es lo que decía el apóstol Juan en 1 Juan 3:17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No estoy hablando únicamente de lo monetario, sino de la palabra de Dios, sino que tú con tu ayuda: hermano, miro que tu casa falta esto, yo voy y te apoyo, yo limpio este pedacito, yo te puedo ayudar a hacer esta puerta, ¿verdad? Ya me eché la soga al cuello, ¿verdad? Te puedo hacer este mueblecito, mira, yo te puedo pintar esto. Miro que batallas, yo paso por ti para ir a la iglesia. Eso, hermano, es lo que debemos de hacer nosotros como buenos samaritanos. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Como Jesús, debemos de amar con un amor incondicional, amando al prójimo. Y miren, Jesús nos da o enseña el verdadero sentido del amor al prójimo, o nos da una idea clara de quién es el prójimo en el llamado Sermón del Monte, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho:
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo vamos a ser perfectos como Dios? Amando al prójimo, a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, a ellos. Y si puedes ayudar, llevarles un taco de comida, hazlo. Eso es el amor al prójimo. Eso es lo que nos muestra Jesús. Y ese es el sentido de la parábola del buen samaritano. Hermanos, si nosotros queremos ser perfectos y amar a Dios de verdad, debemos de amar a nuestros enemigos. Aquel que te hizo un daño, aquel que en el pasado te hirió, aquel también de la otra iglesia que te aborrecía, con el que saliste peleado, con el que salí peleado. Amarlo. Pero que son unos patanes, que mira que eso es lo que Jesús dice. Conclusión. Miren lo que nos dice Jesús. Mateo 5, 14 al 16. Dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escuche: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de los prójimos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras no solo glorifican al Padre, sino que ayudan al prójimo. Nuestro Señor Jesús siempre nos dio el ejemplo de servir a los demás. Él nunca dijo que vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué hace la luz, hermanos? Da luz en la oscuridad. En el mundo hay personas llenas de oscuridad que son tu prójimo. Tú debes demostrarles luz. Tú debes demostrarles el amor de Jesús. Tú debes de ser, a lo mejor, lo único que verán de Jesús en este mundo. Esa luz que hay en tu interior, que serán con tus buenas obras. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, y si mis hermanos de la alabanza gustan pasar, y vamos a estar orando, mis hermanos. Porque a lo mejor nosotros teníamos un concepto sobre quién era nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, personas que no conocemos, pero ya uno que te aborrece, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguir adelante, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos mandas a hacer luz en este mundo, Señor. Tú demandas dos cosas de nosotros: ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Con ello cumplimos toda tu ley, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no podemos cumplir el primer mandamiento sin el segundo, Señor. Ayúdanos a ser como ese buen samaritano, Señor, que no solamente dio una parte de su tiempo y dio su lugar en un caballo para llevar a alguien, Señor, sino que todavía ofreció más. Dio la segunda milla, Señor. Pagó, lo dejó de encargado y se fue, Señor. Esto nos enseña que también debemos de velar por el bienestar de nuestro prójimo, Señor.
No solamente hacer como que ayudamos, Señor. Oro porque nos ayudes, Padre, a sentir ese amor como tú lo sentiste, Jesús, en esa cruz, Señor. Y ayúdanos a recordar cuando miremos a alguien ahí, Señor, que tal vez no nos agrade, Señor, recordar que tú moriste por él en la cruz, porque era tu prójimo, Señor. Ayúdanos a morir a nuestros deseos, a nuestras cosas que tenemos en la mente y nuestras ideas, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a amarte con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos, Señor, y tener la actitud de este buen samaritano de ser luz en este mundo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.